Hola, vamos a hacer otro ejercicio que es válido para cualquier carrera de ingeniería. Este fue planteado en ingeniería informática o ingeniería en telecomunicaciones en la Universidad de La Palma, o sea que da igual donde fue planteado el problema. Se trata de lo siguiente, vamos a agrandarlo un poquito para ver bien la letra. Se trata, dice, un condensador de placas plano paralelas está formado por placas de 20 por 20 centímetros, es decir, son placas rectangulares, tanto arriba como abajo, dos placas rectangulares, separadas por dos hojas de papel, nos dan la permitividad relativa del papel, que es 1,3, y el grosor 90 micrómetros. Micro es por esa la menos 6, o sea, que esta distancia de mayúscula vale 90 micrómetros. En una situación inicial, su carga se carga a una diferencia de potencial de 25 volts. Entonces dice, calcular la capacidad de carga y la energía almacenada en el condensador. Entonces, vamos a ver cómo tratamos esto. Recordemos que cuando introducimos un dieléctrico en un capacitor, el campo eléctrico que las placas cargadas del capacitor crean, en este caso hacia abajo, orientan los dipolos del dieléctrico de forma tal que las cargas positivas experimentan una fuerza en el sentido del campo, o sea, hacia abajo, y las cargas negativas una fuerza hacia arriba. Entonces, como estoy introduciendo dos papeles del mismo dieléctrico, es como si yo introdujera aquí un solo dieléctrico. Entonces, esto se puede considerar como un solo capacitor, donde la distancia entre las placas vale 2B. Pero vamos a hacer todas las consideraciones posibles a los efectos del cálculo. Lo primero, lo que estábamos hablando, la carga Q que tiene cada placa del capacitor, Q más y Q menos, genera un campo que es el que nosotros normalmente llamamos E sub 0. Al introducir el dieléctrico de color verde, este campo eléctrico E sub 0 provoca esta separación de carga, entonces tendremos una carga de polarización, esto será Q de polarización más y una Q de polarización menos. ¿Vale? Vamos a reiterar lo de siempre. La carga Q de esta placa es igual en valor a la carga negativa que hay en esta placa. Y en el dieléctrico pasa lo mismo. Es decir, el dieléctrico en su conjunto es neutro y el capacitor en su conjunto es neutro. Entonces, en total, todo este conjunto es neutro. Entonces, y otra cosa a destacar, que la carga de polarización siempre es menor que la carga Q que contienen las placas del capacitor. De esta forma, esta distribución que se ha establecido aquí de las cargas del capacitor, carga positiva del dieléctrico, perdón, carga positiva abajo, carga negativa arriba, me va a crear un campo que he llamado campo de polarización, creado por las cargas de polarización, apunta hacia arriba y es menor que el campo E sub 0. De forma que el campo neto, que le llamo E sub D, o sea, el campo en el dieléctrico, es la suma vectorial del E sub 0 más el E de polarización, ¿no? Estamos en álgebra vectorial, son vectores. Entonces, el E sub D es la suma de E sub 0 más E sub P. Pero ¿cómo sumo yo dos vectores que tienen sentido opuesto? Resto el módulo del mayor, que es E sub 0, menos el módulo del menor, que es E sub P. Y esto, lo importante es recordar siempre que el efecto del dieléctrico es disminuir el campo E sub 0 que tenía antes, cuando no había dieléctrico, en un factor K, donde K es la constante dieléctrica, que es lo mismo que la permitividad relativa, que en este caso me dicen que vale para esos papeles verdes 1,3. Bien, entonces, una forma de encarar este problema es decir que la capacitancia que va a tener ese capacitor es la carga Q partido la diferencia de potencial que hay en él. ¿Vale? Entonces, la diferencia de potencial vale 25 volts, entonces me faltaría a mí calcular la carga. Digo, ¿y cómo hago? Bueno, pero hay otra forma. Nosotros sabemos que
también, o sea, la capacitancia la podemos calcular como Q sobre delta V, ¿eh? O también la capacitancia para un capacitor de placas plano-paralelas, ¿no? Con un dieléctrico, con un solo dieléctrico, lo podemos calcular como epsilon por el área de la placa sobre la distancia, epsilon 0 por A sobre la distancia, que en este caso sería 2D. ¿Vale? Bien, entonces, esto sería, ¿cómo calculo epsilon? Bueno, recordando que la permitividad relativa es la permitividad del medio, o sea, epsilon, partido epsilon sub 0. De manera que la permitividad del medio será la permitividad en el vacío o en el aire por 1,3. Entonces voy a escribir 1,3 por epsilon 0 por el área sobre la distancia que vale 2 por D. Bien, entonces, vamos a ver una cosa. 1,3. Epsilon sub 0 vale 8,85 por 10 a la menos 12. Recordemos que la unidad es Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado por el área. Como cada lado vale 20 centímetros, el área, como es un cuadrado, será lado al cuadrado. O sea, 0,20 para expresarlo en metros al cuadrado. Todo esto partido el doble de la distancia, que la distancia es 90 micrómetros, o sea, 90 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, vamos a proceder a hacer esta cuenta, porque esto lo estamos haciendo completamente en vivo, sería 1,3 por 8,85 por 10 a la menos 12, por 0,20 al cuadrado, dividido 2 por 9, 180 por 10 a la menos 6, y todo eso me da 2,6, redondeando, 2,6 por 10 a la menos 9, ¿qué? Faradios. Entonces, esto sería 2,6 nanofaradio. Por 10 a la menos 9 es nanofaradio. Entonces, lo que yo voy a hacer es, por aquí arriba, voy a anotar el valor de la capacitancia que hemos obtenido. O sea, esto vale 2,6 nanofaradio. Otra forma de hacer este problema es la siguiente. Yo puedo considerar, cuando tengo un dieléctrico, yo puedo considerar que aquí hay dos capacitores, cuando tengo el dieléctrico de esta forma, como si hubiera dos capacitores en serie. En cambio, si por ejemplo, si ocurriera el caso, que ya lo vamos a ver, si yo tuviera un capacitor donde tengo una parte del capacitor con un dieléctrico y otra parte con otro dieléctrico, o sea, uno de K1 y otro de constante dieléctrica K2, estos los trataremos como capacitores en paralelo. Pero esto es diferente, si el dieléctrico está, digamos, partido aquí, horizontalmente, y aquí está partido, digamos, verticalmente. Es así como nos podemos dar cuenta. Bueno, entonces, vamos a ver. Si yo puedo considerar que aquí hay dos capacitores en serie, cada uno tiene una distancia entre placas D, tiene un dieléctrico de constante K, porque es la misma constante, y entonces aquí tengo un capacitor que le llamo C1, y aquí tengo un capacitor que le llamo C2. El capacitor C1 tendrá una capacitancia C1 que será epsilon por A sobre D. Y el capacitor C2 tendrá una capacitancia que será epsilon por A sobre D también. O sea que, en definitiva, estos capacitores tienen igual capacitancia, porque tienen la misma área, que es el área que está entre las placas. O sea, este sobrante que hay para afuera, o sea, esta parte que sobra, a mí no me interesa para nada. Ni esta parte ni esta otra me interesan en absoluto. Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo calculamos la capacitancia equivalente, de dos capacitores en paralelo, en serie?
es el producto, estoy fatal de la garganta, el producto sobre la suma. Pero como estos dos capacitores tienen la misma capacitancia, voy a poner que C1 por C2 me va a quedar C al cuadrado. O sea, cada capacitancia le llamo C. Y C más C es 2 por C. En definitiva, esto se me simplifica y me queda C, que es epsilon 0 por A sobre D, y no tengo que olvidar este 2 que tengo aquí abajo, que lo tengo que colocar aquí. Así que en definitiva, la capacitancia equivalente me va a dar epsilon, que como bien dijimos, epsilon es 1,3 por epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12, por el área, que es 0,20 al cuadrado, sobre 2 por D, sobre 2 por 90 por 10 a la menos 9, lo cual nos va a dar, evidentemente, 2,6 nanofaradios. Así que es muy aconsejable transformar este capacitor en dos capacitores en serie, porque eso nos hace que el cálculo sea mucho más fácil que el otro camino de considerar los campos. Ahora vamos a hacer la otra parte. Bien, en esta otra parte resulta que nosotros vamos a introducir aquí otro dieléctrico diferente que parece que es, como dice ahí, ahora sustituimos una de las láminas de papel, o sea, por ejemplo la de arriba, la hemos sustituido, por un plástico amarillo cuya permitividad relativa, la permitividad relativa de este plástico es 2,7. Y queremos calcular el potencial entre las placas en la nueva situación. Vale. Bueno, ahí me da una pista, pero que no me interesa, nosotros lo vamos a hacer sin necesidad de ninguna pista. Entonces, a ver, nosotros teníamos que el delta V original era, mejor dicho, de 25 volts. Vale. Ahora, a este capacitor que está sin estar conectado a nada, o sea, se lo cargó con esta diferencia de potencial, luego lo que hicimos fue retirar esta placa y colocar la placa de dieléctrico amarillo. Bueno, como dijimos antes, esto lo puedo considerar fácilmente como dos capacitores que están en serie, uno de capacitancia C1 y otro de capacitancia C2. La capacitancia de C1 será epsilon 1 por A sobre D, y la capacitancia de C2 será epsilon 2 por A sobre D. Y otra vez, como están en serie, la capacitancia equivalente será el producto sobre la suma. Eso porque tengo dos, ¿vale? Porque tengo dos capacitores en serie. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría aquí? Vamos a hacerlo. Sería epsilon 1 por A sobre D, ¿no? Por epsilon 2 por A partido D, sobre epsilon 1 por A sobre D más epsilon 2 por A sobre D. Bien, en estas condiciones, como aquí tengo un producto, aquí arriba tengo un producto, me quedaría A por A al cuadrado. Este A al cuadrado se me puede ir el cuadrado con cada una de estas dos áreas que aparecen en cada término. Entonces puedo simplificar una de estas con estas dos áreas. Y lo mismo la distancia. O sea, aquí distancia por distancia, distancia al cuadrado. Lo puedo simplificar con estas dos. Entonces, esto es matemática elemental. Simplifico, ¿vale? Entonces, a ver qué es lo que me queda al final. Pues al final me va a quedar que epsilon 1 por epsilon 2, vamos a ponerlo ordenadamente, epsilon 1 por epsilon 2 por área partido D partido a su vez epsilon 1 más epsilon 2. Voy a seguir ahí arriba. Entonces al final me queda que la capacitancia equivalente será epsilon 1 por epsilon 2 por área sobre D por epsilon 1 más epsilon 2. ¿Vale? Bien, ahora voy a borrar esto
esto. Y vamos a ver, yo digo, como tenemos que K1 es epsilon 1 sobre epsilon sub 0 y K2 es epsilon 2 sobre epsilon 0, por lo tanto epsilon 1 es K1 por epsilon 0 y por lo tanto epsilon 2 es K2 por epsilon sub 0. De manera que, si sustituimos en la ecuación, nos queda que la capacitancia equivalente de ese sistema será epsilon 1 por epsilon 2, o sea, K1 por epsilon 0 por K2 por epsilon 0, todo eso por el área, partido la distancia, y epsilon 1 más epsilon 2 será K1 epsilon 0 más K2 por epsilon 0. Otra vez, simplificando, como hicimos antes, puedo quitar un epsilon 0 con cada uno de estos epsilon 0. Entonces, al final, me va a quedar que la capacitancia equivalente es K1 por K2 por epsilon 0 por el área, partido, la distancia, por K1 más K sub 2. Bien, hagamos esta capacitancia equivalente, que va a sustituir estos dos capacitores por uno solo. Bien, entonces, K1, que es la del plástico, es 2,7. Por la otra, que es 1,3, por 8,85 por 10 a la menos 12, por el área, que es 0,20 al cuadrado, partido la distancia, 90 por 10 a la menos 6 metros, por K1, que es 2,7, más K2, que es 1,3. Y a ver cuánto nos da el resultado de esta cuenta. 2,7 por 1,3 por 8,85 por 10 a la menos 12 por 0,20 al cuadrado. Todo eso dividido. 90 por 10 a la menos 6 por 2,7 más 1,3 son 4. 7 y 3, 10, 2, 3, 1, 4. Por 4. Cierro y todo eso me da ahora 3,45 por 10 a la menos 9. Evidentemente aumentó la capacitancia porque aumentó la constante del dieléctrico amarillo. Mejor dicho, el dieléctrico amarillo tiene mayor constante que el verde. 3,45 por 10 a la menos 9 faradio. Vale, muy bien. Entonces, voy a borrar ahora el cálculo. Voy a borrar este cálculo y simplemente voy a poner el valor que hemos encontrado. Es decir, 3,45 por 10 a la menos 9 faradio. Esta capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial que quiero encontrar. La diferencia de potencial que quiero encontrar. Pero ¿qué pasa? Yo no sé la carga, no la sé la carga. Sin embargo, cuando en su inicio, al principio del problema, este capacitor estaba sometido a 25 volts, cuando tenía estos dos dieléctricos, tenía acumulada cierta cantidad de carga. Por el hecho de quitar un dieléctrico verde e introducir el amarillo, la carga no puede cambiar. Es decir, si aquí tenía una carga Q+, aquí tengo la misma carga Q+ en esta placa. ¿Por qué? Porque al no estar conectado a nada, esta pata del capacitor y esta, no estar conectados a ninguna batería, nada, la carga no tiene dónde ir. Otra cosa sería que esto permaneciera conectado a una batería, por ejemplo una batería de 25 volts como estaba al principio. Entonces al introducir el dieléctrico, como aumenta la capacitancia, evidentemente va a aumentar la carga que va a acumular entre sus placas el capacitor. Pero no es el caso. Es decir que como la carga que tengo ahora es la misma que tenía antes, podemos calcular la carga que había antes. ¿Por qué? Porque tengo, vamos a ver, yo voy a borrar un poquito esto que tenemos aquí. Nosotros tenemos que la capacitancia equivalente
en la primera parte del problema nos dio 2,6 por 10 a la menos 9 faradios. Vale. Y esta capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, que es conocida, 25 volts. Por lo tanto, la carga será 25 por 2,6 por 10 a la menos 9, y entonces eso me dará 25 por 2,6 por 10 a la menos 9, eso me da, tiqui, como decimos siempre, tiqui, 65, 65 nanocoulomb, o sea, 65 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, este valor de carga es el que voy a usar ahora, para despejar la nueva diferencia de potencial, que me quedará la carga, que es 65 por 10 a la menos 9 coulomb, partido 3,45 por 10 a la menos 9 faradio. Entonces, esto se simplifica y me queda 65 partido 3,45, que me da 18,8 volts. Como vemos, la diferencia de potencial ha disminuido. Al introducir un dieléctrico que tiene una constante mayor, disminuye la diferencia de potencial. Pasó de ser 25 a ser 18,8. La carga ha permanecido constante porque no tiene para dónde ir, a pesar de que este capacitor tiene una capacitancia mayor que la de este capacitor. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y que les sirva, y a estudiar bastante, que ya se vienen los parciales. Hasta el próximo vídeo, que será muy prontito. Gracias.